Ahora sí. Perfecto. Ya, y vamos a iniciar entonces con esta parte de la clase de física, que ojo que la última vez que vimos física, estábamos revisando el tema de calor. Habíamos empezado a hablar del tema de calor, sobre todo, específicamente, de hecho, con el asunto de las temperaturas, ¿ya? Lo que era grados Kelvin, grados Celsius, Fahrenheit, e incluso alcanzamos a pasar también, ahora que lo recuerdo, el tema de la transmisión de calor, ¿ya? Cuando era transmisión, por ejemplo, por contacto, por convección, por radiación, que eran como las tres opciones. Hicimos un ejercicio y quedamos en eso, así directamente. Eso fue lo que alcanzamos a ver. Yo, de hecho, la vez pasada me acuerdo que quería ver la opción si podíamos avanzar un poquitito con el tema de lo que tenía que ver con dilatación o contracción térmica. No alcanzamos esa vez, así que hoy día sí o sí lo terminamos y de hecho creo yo que podríamos incluso terminar toda la parte de calor, toda la unidad. Lo que nos dejaría pendiente con un pequeño cachito que quizás podríamos agregarlo respecto al tema a, se podría decir como a ondas sísmicas, porque eso ya lo vimos hace tiempo atrás, pero darle un poquito más de contexto, hablar un poquito de la deriva continental nuevamente, podría ser, lo podemos hacer igual, pero en definitiva realmente lo que nos queda así completito es solamente la unidad de electricidad y estamos listos. ¿Ya? En física estamos súper, súper bien respecto a la cantidad de materia que hemos revisado hasta ahora. ¿Ya? Lo cual es bueno, obviamente. Entonces, dame un segundito, vamos a eh, ver para compartir la pantalla para poder visualizar la clase. Y ahí estamos. Ya, entonces, déjame ver acá, puedo rayar, perfecto. Ya, entonces, lo que vamos a ver ahora realmente tiene que ver con aspectos sobre la unidad de calor. Ya vamos a hablar sobre variación de temperatura, obviamente, en los cuerpos, algunas propiedades bien interesantes que se dan, por ejemplo, cuando tenemos dos cuerpos de distinta temperatura, pasa algo ahí, hay una transferencia de energía, de calor, en este caso, y ocurre algunas cositas que obviamente están estudiadas físicamente. ¿Ya? Y bueno, cambios de fase, cosas que quizá incluso uno veía cuando era más niño, ¿cierto? El tema, por ejemplo, de, no sé, ¿cómo se llamaba cuando pasábamos de líquido a sólido, de sólido a gas, y bueno, etcétera, con todas esas mezclas, cosas bien como básicas, pero ahora la vamos a ver con un poquito más de contexto y también conversando sobre lo que es el calor en sí, ¿ya? ¿Y qué se necesita? Por ejemplo, ok, si tengo un cuerpo a una cierta temperatura, ¿cuánto calor debería yo ponerle a ese cuerpo, por ejemplo, para que cambie, no sé, de líquido a gaseoso, por ejemplo? ¿Ya? Ahí hay un concepto bien interesante que lo vamos a estar revisando. Yo creo que con eso vamos a estar súper, súper bien. Entonces, ahora sí, para iniciar, sin más preámbulos, para iniciar, vamos a hablar sobre las características más básicas en sí o los efectos, ya que directamente la temperatura puede llegar a producir en los cuerpos. Hablamos ya, por una parte, el tema de los cambios de fase, es como lo clásico, recordando que las fases, en este caso, son sólido, líquido, gas, en este caso los estados de la materia, hay que acordarse un poquito de eso, que también es bien básico. No obstante, cuando tú aplicas calor a un cuerpo, pueden ocurrir varios fenómenos, ¿ya? Muchos fenómenos. Y uno de esos tiene que ver también con lo que son las deformaciones, ¿ya? Como sale acá, por ejemplo, en este ejemplo bien clásico, cuando tú le das calor a una botella, por ejemplo, a un plástico, algo sencillito. ¿Qué pasó en el plástico? Como que se churrasca, ¿cierto? Bueno, resulta que muchos materiales, aunque uno quizás no lo intuye, muchos materiales les ocurre también eso de una forma distinta, obviamente, no tan drástico como un plástico, pero, por ejemplo, perfectamente una calle o una estructura vial, ya que está en la calle, puede verse afectada por el calor. Y ocurren cosas, obviamente. De hecho, el concreto, el que se ocupa para poder, obviamente, poner asfalto en las calles, todo eso, ese tipo de asfalto, los ingenieros saben que deben no descuidar una propiedad fundamental, que tiene que ver justamente con que los materiales con el calor o se dilatan o se contraen. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a ver ahora directamente, contracción y dilatación térmica. ¿Ya? No obstante, antes de meternos un poquito en esa materia de contracción o dilatación, hay que entender un poco cómo uno podría estudiar esto. ¿Ya? Y normalmente eso se da por los cuerpos que uno está analizando. Por ejemplo, acá podemos tener tres opciones. Ver una opción que sea lineal, por ejemplo, ver la extensión de un cuerpo solamente, puede ser un cable, como está acá. La otra opción es que sea superficial, ¿ya? Por ejemplo, esta hoja que está acá, o esta lámina, y otra que sea volumétrica, o sea, en tres dimensiones. Por ejemplo, este microondas, que tiene un alto, un ancho y un largo, ¿cierto? Entonces, claro, al fin y al cabo, depende cómo uno quiera analizarlo, ¿ya? Acá, al fin y al cabo, con los lineales, solo longitud, con los superficiales, la superficie,
alto y ancho nada más, y volumétrico todo el volumen como tal. Ahora, esto aparece en el temario, este tema de la dilatación térmica y lo que ocurre cuando a un cuerpo le sacamos o ponemos calor, pero aparece solamente en términos cualitativos. ¿Qué significa eso? Que hay que entenderlo. No hay que memorizarse las fórmulas de memoria ni hacer ejercicios con numeritos. Solamente entenderlo, ¿ya? No obstante, en esta presentación aparecen las fórmulas, pero nos va a servir solamente para entender, no para sacar cálculos, ¿ya? Eso es muy importante. Solamente queremos entender lo que está ocurriendo directamente acá. Entonces, si avanzamos un poquitito, por ejemplo, tenemos dilatación o contracción lineal, una sola dimensión, que significa solamente nos preocupamos de la longitud. ¿Qué ocurre acá? Ojo con esto que es como bien lógico dentro de lo que uno sabe. Si tú tienes un cuerpo y le pones calor directamente, ese cuerpo va a tender a dilatarse, ¿ya? Y es lo que ocurre justamente, o expandirse, si podrías llamarlo de alguna forma. Un ejemplo clásico es el tema de lo que ocurre con estos rieles de ferrocarril, ¿ya? Normalmente cuando tú tienes estos rieles, en las uniones hay una separación que está hecho para que duren justamente en el verano. Cuando hace mucho calor, el riel mismo se expande por esta dilatación de este cuerpo y por lo tanto ocupa más espacio. Si nosotros no tuviéramos ese espacio extra para dejarlo expandirse, ¿qué le ocurriría al riel? Seguramente se pondría uno como frente al otro, habría más presión, presión, presión y podría incluso romperse. Ya, por eso es importante entenderlo de esa forma. Ahora, ojo con esto. Esta es la formulita que les decía. Como les digo, acá, ojo con esto, no es necesario que se lo aprendan de memoria respecto a sacar cálculos ni nada de eso. Pero quiero que se cuestionen lo siguiente. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo realmente importante cuando ocurre la dilatación o contracción térmica? Por ejemplo, ¿importa la masa del objeto? La respuesta es que no importa la masa. Realmente lo único que importa, y acá se los voy a mencionar, va a ser el tipo de material del objeto, que de hecho acá tenemos directamente un coeficiente que tiene que ver justamente con el material, y la temperatura, nada más. Da lo mismo, al fin y al cabo, cuánta masa sea, si es poquito o es mucho. La variación del largo, de hecho, a esto se refiere a esto, LI es el largo inicial y el delta L sería la diferencia del largo, que tanto se agrandó si es dilatación o se achicó si es contracción al momento de agregar o sacar calor, ¿ya? Independientemente de las letritas que salgan acá, lo que yo les quiero como transmitir es que lo importante cuando uno ve contracción o dilatación térmica es dos cosas. Esto ya sería interesante que lo anotaran por ahí. Una cosa es el tipo de material dado por un coeficiente, que normalmente sea un dato que se da, pero acá no es necesario porque, como saben, va a ser cualitativo, no cuantitativo. Y lo otro, el delta T o diferencia de temperatura. Y eso lo vamos a repetir en todos lados. En este caso se dice que, ok, le vamos a poner alfa porque estamos viendo en una contracción lineal, en una sola dimensión. Por ejemplo, esta de acá. No obstante, bueno, y acá está el ejemplo un poco que les decía, ciertas separaciones y todo eso para que tengan espacio para poder contraerse, porque eso ocurre, aunque sea algo muy duro como un riel de acero, bueno, igual se dilata, igual se contrae dependiendo de la temperatura. ¿Ya? Ojo con eso. Entonces, eso sería en una dimensión, como vimos anteriormente. Son tres opciones, en una dimensión, en dos dimensiones o en tres dimensiones. Ahora vamos a dos dimensiones, sería la contracción o dilatación superficial, ¿ya? Y la única diferencia que estamos viendo en comparación con antes, como decía, es que son solamente dos dimensiones, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, la fórmula acá habla no de largo, sino que de superficie, pero independientemente de esto, porque cuando habla de superficie significa que se estira tanto para allá como para allá. Pero recuerden, la fórmula no me importa. ¿Qué es lo que quiero que recuerden acá? ¿Qué es lo importante? Coincide exactamente igual al anterior. Un coeficiente que se refiere al tipo de material y también a la diferencia de temperatura. ¿Ya? Con la diferencia acá, como es una superficie, obviamente ocurre en dos dimensiones. Si se dilata, se estira, por decirlo de alguna forma, va a ser en esas dos dimensiones. Si se contrae, va a ser también en esas dos dimensiones. ¿Ya? Entonces, un ejemplo acá, por ejemplo, puede ser esta superficie. Es una especie de vereda ahí que a lo mejor está normal cuando recién la construyeron, pero no se preocuparon por el material. Quizás no era un material muy eh, adecuado y justamente por las temperaturas frío, calor, esto empezó a hacer fuerza, fuerza, fuerza y en algún momento donde hizo mucho calor se extendió tanto que se quebró. Pasó esto. ¿Ya?
Ese es un ejemplo como bien sencillito de lo que podría ocurrir cuando no se toma en cuenta la contracción o la dilatación térmica. Ojo con eso, que son todos los materiales, todos los objetos, ¿ya? Las casas, los plásticos, bueno, todo tiene una consecuencia respecto a que haya más o menos temperatura, obviamente. Y bueno, nos falta el último que habíamos hablado, y en este caso hay que referirse al volumen, ¿cierto? Entonces estamos hablando de dilatación y contracción volumétrica. ¿Cuál es la única diferencia con la primera y con la segunda? La única diferencia es que estas son en solamente tres, bueno, en este caso en tres dimensiones. La otra eran una, la otra eran dos, estas son en tres. Entonces acá no estamos viendo simplemente distancia o superficie, sino que estamos hablando de una diferencia en el volumen, ¿ya? Recuerden, no se preocupen acá por las fórmulas porque no les van a preguntar nada cuantitativamente. Pero si les preguntaran, tengo un cuerpo X, por ejemplo, un dado de cierto material, porque estamos hablando de algo volumétrico, ¿cierto? Un cubo. Ya sabemos que se tiene que expandir o contraer en las tres dimensiones. Y les preguntan, ¿qué factores son importantes para que este dado, por ejemplo, se haya contraído o se haya dilatado? ¿Qué es lo que tienen que acordarse? Lo mismo que antes. Un coeficiente que habla sobre el material del cual está hecho el dado. Y finalmente, la temperatura o la diferencia de temperatura. Así de simple. ¿Ya? Eso se repite siempre. Lo más importante para la contracción y dilatación térmica en cualquiera de sus modos o tipos, lineal, superficial o volumétrica, siempre lo importante son esas dos cositas. El tipo de material del cuerpo en cuestión y también, por otra parte, la diferencia de temperatura. Si es mucha temperatura o si es poquita temperatura. ¿Ya? Al fin y al cabo, dependiendo del caso, pero eso es lo que importa. Acá lo clásico que el distractor es la masa. Te ponen, si tengo mucha masa, va a costar más. La dilatación, no, va a costar lo mismo. La masa no es un componente que sea relevante en este caso. Vamos a ver después, vamos a seguir hablando, obviamente, sobre calor y sí, en algún momento la masa se vuelve relevante, pero en este contexto de contraerse o dilatarse un cuerpo, no pasa nada. ¿Ya? Lo importante es el tipo de material y la temperatura o diferencia de temperatura, o delta T, también que se llama esto. Recuerden, muy importante, cuando uno en física, esto lo repito casi siempre, pero lo vamos a repetir nuevamente, cuando uno en física ve este triangulito, que normalmente se le lee como delta, en este caso delta T, ¿qué significa este triangulito que está acá? Significa que hay una consideración de lo final menos lo inicial. En este caso se refiere a la temperatura final menos la temperatura inicial. ¿Ya? Eso depende del contexto, depende del ejercicio, pero independientemente de eso, siempre que ustedes vean ese triangulito, hay que acordarse de que, ya, eso significa final menos inicial. ¿Ya? Vamos a ver ejemplos de eso. De hecho, se vienen ejercicios esta clase, sí o sí. Las vamos a ver pronto. Ven, acá hay un dato freak, ¿cierto? Que al fin y al cabo, por ejemplo, la Torre Eiffel crece en el verano, cuando hace más calor, crece hasta 6 centímetros. Justamente porque se sabe este tema de la dilatación o contracción térmica. Si estamos hablando en el verano, más calor, más temperatura, dilatación. En el invierno hace más frío, menos temperatura, contracción. ¿Ya? Son cosas como especiales que se saben que existen dependiendo de los materiales, obviamente. Bueno, acá tenemos un resumen de lo que sería la clase pasada de física con lo que hemos visto ahora en este cachito súper chiquitito respecto a contracción y dilatación térmica. ¿Ya? Entonces, acá al fin y al cabo habíamos establecido el concepto de calor, que más que nada es la transferencia de energía. Habíamos visto también que la clásico, cuando uno trabajaba en este contexto más como de física, matemática, de por sí eran más que nada las calorías, ¿ya? También servían los joules, pero lo común acá son más calorías. Pero bueno, sabíamos que el calor se puede liberar o absorber, provocando cambios en la temperatura. Y justamente habíamos aprendido sobre ese tema que la temperatura no es nada más y nada menos que una medición, es una unidad para poder evaluar justamente este cambio respecto al calor liberado o absorbido. ¿Ya? Ojo con eso, tiene relación con lo anterior. Y según eso, bueno, vimos el tema ahora de la dilatación y la contracción térmica. La semana pasada, bueno, sí, la pesada creo que fue, vimos sobre las escalas termométricas, Fahrenheit, Celsius y Kelvin, ¿ya? Y también hablamos sobre la propagación de este calor, que podía ser, por ejemplo, por conducción, convección o radiación, ¿ya? Normalmente conducción entre sólidos, la convección sí o sí por fluidos, ya sean líquidos o gaseosos, el aire, por ejemplo, y en el vacío ya habíamos hablado también de la radiación. Y eso sería un resumen, al fin y al cabo, de todo lo que hemos visto hasta
ahora. ¿Ya? Esta sería la primera parte de la materia de calor. Ahora viene una segunda parte que tiene un poquito más de matemáticas. Así que me gustaría mucho que estén obviamente ahí con un cuadernito al lado, que traten de sacar cálculo. Yo lo voy a hacer acá, obviamente. Ya lo voy a, para no quedarnos pegados, yo lo voy a ir resolviendo en tiempo real, obviamente también, pero tienen que tener ojo, cómo voy sacando ciertas cositas. Pero antes de seguir con esa parte quizás más matemática, vamos a hablar con algunos conceptos, sobre todo sobre el tema de equilibrio térmico y cambio de fase. ¿Ya? De hecho, esta maquinita que está acá, o este como diagrama, es súper interesante. Si se dan cuenta acá, uno habla siempre de un flujo de calor. Y esto es súper importante respecto al término, justamente. No sé si sabían, pero al fin y al cabo, cuando uno dice, ah, hace frío, o como que estás helado, estás haciendo que me dé frío. Resulta que cuando uno lo habla de esa forma, el concepto físicamente hablando es erróneo. Porque cuando uno establece lo que realmente es el frío, en términos físicos, el frío se define como la ausencia de calor. Realmente lo que existe, lo que es como más tangible físicamente hablando, es el calor. ¿Ya? Al fin y al cabo tiene que ver con eso, con la energía que está haciendo que se muevan las moléculas, etcétera. Pero cuando no hay calor, la ausencia se le va a llamar frío o helado. ¿Ya? Es como el concepto de luz-oscuridad. La luz es una onda electromagnética, ¿ya? Obviamente. Tiene componentes, tiene cierta frecuencia, es algo como más tangible, obviamente, físicamente hablando. Pero la oscuridad es la ausencia de luz, es cuando la luz no está. Es la misma analogía, ¿ya? Para que se hagan ahí una idea de un término muy, muy sencillito igual, pero para que no se vayan a equivocar, físicamente hablando. Ahora, nos vamos a poner un poquito más matemáticos. Vamos a establecer ciertos conceptos que tienen formulitas. Ya los vamos a entender obviamente uno por uno. El primero que vamos a hablar es justamente la capacidad calórica. Ya, este es el que está acá. Después viene calor específico, pero por ahora partimos por la capacidad calórica. Ojo con esto. Fíjense, primero se denomina por la letra C mayúscula, ¿ya? Esto sería capacidad calórica, quiero ver de la fórmula primero. Q siempre va a ser para referirnos al calor, ¿ya? Cuando vean la letra Q en alguna fórmula, ustedes tienen que acordarse, la Q es calor. Directamente, estamos hablando de calor. Y por otra parte, el delta T, que ya lo habíamos mencionado anteriormente, era el delta de temperatura, o sea, la diferencia de temperatura, temperatura final menos temperatura inicial. Esto más que nada para que recuerden las unidades que estamos evaluando acá. Pero al fin y al cabo, cuando uno quiere entender esta formulita, tenemos que llegar sí o sí a la definición, que en este caso, capacidad calórica se refiere a la cantidad de calor que necesita un cuerpo, ojo, cantidad de calor que necesita un cuerpo absorber o ceder o sacar para afuera para cambiar la temperatura en 1 grado Celsius. Ojo con eso. Por ejemplo, si yo tengo este lápiz digital que está acá y digo, ok, si está, pongamos, no sé, temperatura de 25 grados Celsius, temperatura ambiente, por ejemplo, ¿cuánto calor yo necesitaría agregarle a este lápiz para que ahora no sean 25, sino que ahora esté a 26 grados Celsius? Bueno, esa cantidad de calor que yo le tengo que agregar es directamente la capacidad calórica. Eso, esa es la definición. Tienen que pensarlo de esa forma. La idea es acostumbrarnos de a poquitito a las matemáticas dentro de la física. Pero este es como el sentido lógico que está detrás de esta formulita. ¿Ya? O al revés, si está a 25 grados Celsius, ¿cuánto calor le tengo que quitar a este lápiz para que en vez de 25 ahora baje a 24 grados? ¿Ya? Es una cantidad de calor. Acordándonos en este caso que para acordarnos de las unidades sería calorías para hablar de calor y grados Celsius para hablar de temperatura. A diferencia de en química que normalmente uno hablaba más de Kelvin. Acá no, nos vamos a quedar con Celsius, no hay ningún problema. ¿Ya? Entonces, miren, una pregunta bien interesante. Dice, ¿qué posee mayor capacidad calórica? ¿El vaso con agua o la piscina con agua? Esto es bien interesante porque uno dice, wow, a ver, ambos dos son el mismo material. Pero si pensamos cuál es el cuerpo en el cual nosotros queremos, en este caso, cambiar la temperatura, el cuerpo en el cual queremos cambiar la temperatura acá es simplemente un vaso de agua, que son como mucho, pongamos unos 200 centímetros cúbicos. En cambio, ¿cuánto habrá acá en esta piscina más encima gigantesca? ¿Cuál será más difícil aumentar la temperatura? Si se dan cuenta, obviamente, en este caso, la cantidad de masa de agua es relevante.
es relevante porque no es lo mismo calentar un vasito de 200 centímetros cúbicos que una piscina. ¿Ya? Es como piensen cuando uno pone el hervidor o la tetera. No es lo mismo calentar cuando uno pone agua para una o dos tazas que una para, no sé, una familia completa. Demora mucho más tiempo. ¿Qué significa? Que en este caso la capacidad calórica es mayor cuando tenemos más cantidad de agua. ¿Ya? Ojo con eso. Entonces, en este caso, la capacidad calórica de la piscina obviamente es mucho mayor, bajo este concepto que estamos hablando acá. Cantidad de calor necesario para cambiar la temperatura en 1 °C. Ojo esto, en 1. Eso sirve mucho que yo diga en 1, porque después se puede ocupar matemáticamente para hacer reglas de a 3. Después me van a entender a qué me refiero con eso. Y ahora sí, el segundo que nos quedaba pendiente, porque voy a volver acá, en el título está capacidad calórica, pero nos faltaba calor específico. ¿Qué es el calor específico? Ahora, el calor específico es lo mismo que estábamos considerando antes dentro de la capacidad calórica, pero ahora nos vamos a hablar de un total. Por ejemplo, no el total de un vasito de agua, ni el total de una piscina. Vamos a hablar por unidad de masa. Puede ser en 1 gramo de masa. ¿Cuál es la capacidad calórica, por ejemplo, en 1 gramo de masa? ¿Ya? Y de hecho esa es la forma técnica para poder desarrollarla. De repente uno puede poner más, que a lo mejor uno podría preguntar el calor específico, ¿cuál sería, considerando quizás la capacidad calórica en 1 kilogramo? Pero no, lo típico es que sea 1 gramo, ¿ya? Así que ojo con esto. Entonces, el calor específico, a diferencia de la capacidad calórica, no se me vayan a confundir, es con una C minúscula. La C minúscula, calor específico. La C mayúscula, capacidad calórica. Entonces acá, lo que está acá arribita, que se ve medio extraño, es un desglose de la fórmula. El calor específico se define como lo que ya aprendimos anteriormente, la capacidad calórica, que ¿qué era la capacidad calórica? Acordándonos acá, era el calor cedido o absorbido partido por el delta de temperatura, por la diferencia. Ahora, yo quiero que esta capacidad calórica, que eso se anotaba con una C mayúscula, lo tenemos que relacionar, pero ahora a través de una unidad de masa. Y por eso está esta primera parte de acá. El calor específico es igual a la capacidad calórica partido por unidad de masa. ¿Ya? Y ahora, nosotros nos acordábamos de antes, ojo con esto, que esto es un clásico en física, nos acordábamos de antes que la capacidad calórica, ¿ya? Era Q partido por delta T. Entonces, ya, ok, voy a reemplazar esta C y ahora voy a poner Q partido por delta T. Entonces, al fin y al cabo, llevamos exactamente a esta fórmula, simplemente reemplazando. Tú podrías decir que capacidad calórica es esto, o también podría decir que capacidad calórica es esto. Q partido por la masa por la diferencia de temperatura. Esto no es nada más y nada menos que reemplazar. ¿Ya? Un tema muy matemático. Muy, muy matemático. Entonces, ¿qué ocurre acá? Y esto es bien interesante porque después vamos a ver un efecto bien interesante también, valga la redundancia, que está entre los cuerpos que se encuentran a distinta temperatura y después los juntamos, sobre todo a través de mezclas. Y resulta que muchas veces uno puede entender la cantidad de calor que absorbe o que cede un cuerpo a través de esta formulita que está acá. Si nosotros tuviéramos que definir la cantidad de calor absorbido o cedido por un cuerpo cuando hay una transferencia de calor directamente, es la masa por el calor específico por la variación o delta de temperatura. Y me pueden decir, pero Claudio, ¿de dónde sacaste esta cuestión? Bueno, la saqué de acá. Reemplacé. ¿Ya? Nada más que reemplazar. ¿Cómo sería? Por ejemplo, olvidándonos de este término intermedio, ¿ya? Pongamos ahí que C minúscula es igual a lo de acá. De hecho, se ve medio extraño, pero C minúscula es igual a lo de acá. Pensando solamente en esto, olvidándonos de eso y de eso. ¿Qué es lo que hice acá matemáticamente? Lo que estaba acá abajo, esa M y esa delta T, ya que están dividiendo a la letra Q, los pasé multiplicando al otro lado de la igualdad. ¿Ya? Un tema netamente matemático. Y al pasarlo multiplicando, te queda que finalmente Q es igual a la masa por el calor específico por el delta de temperatura. Si es que esta parte matemáticamente les enreda un poquito, no les gusta mucho porque a lo mejor las matemáticas no se les daba muy bien, como que, bueno, lo importante en ese aspecto es simplemente aprenderse estas formulitas de memoria. ¿Ya? Formulario, estamos en física, es sí o sí necesario. ¿Ya? Entonces, eso. Y ojo, si uno se hace la misma pregunta que antes,
¿cuál va a tener ahora no capacidad calórica, sino que cuál tendría mayor calor específico? Y en este caso, ojo con esto, ya sea para el vaso de agua o ya sea para la piscina, va a ser exactamente el mismo. Y uno diría, pero ¿cómo? ¿Cómo va a ser el mismo si tenemos una piscina gigantesca? Pero resulta, recuerden, el calor específico es la capacidad calórica, pero por unidad de masa, por una unidad de masa. O sea, ¿cuánto será, por ejemplo, en un gramo de agua de acá o en un gramo de agua de acá? A eso se refiere unidad de masa. ¿Ok? Entonces, claro, a lo mejor en el vaso es mucho menos porque son solamente 200 cc y acá en la piscina hay miles y miles de cc, ¿cierto? Entonces, pero da lo mismo cuánto sea. Esto es por unidad de masa. Ahí de hecho lo destaco harto, por una unidad de masa. Por lo tanto, independientemente la cantidad, en el caso del calor específico, es el mismo, da lo mismo cuánto sea. ¿Ya? En este caso, ambas poseen el mismo calor específico, pues son el mismo material, el agua. Muy importante, muy, muy importante, esto lo podrían anotar igual, el calor específico del agua es 1 caloría partido por grado Celsius. Es 1. Es como un estándar al fin y al cabo, el tema del agua. ¿Ya? Muy relevante, muy, muy relevante, porque por ejemplo, si uno tiene una formulita acá, tenemos esto, y vemos un ejercicio, y te dicen, ¿cuánto valdrá la temperatura de, no sé, si tenemos un vaso de agua a 20 grados Celsius? Y, por ejemplo, son 200 gramos de agua a 20 grados Celsius. Y más encima no te dicen nada más. Y uno dice, a ver, 200 gramos, 20 grados Celsius, acá lo puedo reemplazar acá en el delta T, pero ¿y esto? El calor específico del agua, ¿cuánto era? Listo, era 1. Tiene que estar ahí, es 1, estándar. Entonces, se vale 1. Es como que en cierta forma con el agua se anulara. ¿Por qué? Porque cualquier número multiplicado por 1 da el mismo número, ¿no? Entonces, por eso. Muy importante que puedan recordar entonces esta parte de acá. Bueno, ejercicio, tal como lo estábamos diciendo, ¿no? Vamos a leerlo rápidamente y vamos a ver si lo podemos resolver de inmediato. Dice, si el calor específico del acero, mira, cambiamos el tema ya, acero, es 0,12 calorías partido por grado Celsius. La cantidad de calor necesaria para que 400 gramos de acero pasen de 20 grados Celsius a 100 grados Celsius es... Están preguntando por cantidad de calor. ¿Dónde está la formulita que habíamos visto recién, la cantidad de calor? Vamos a retroceder. Acá está. ¿Que de dónde venía esa? Bueno, venía de justamente aplicar el calor específico. ¿Ya? Súper importante y relevante eso. Súper, súper importante y relevante. Entonces, si nosotros avanzamos nuevamente acá, le escribimos nuevamente la fórmula. Sería Q, que es la cantidad de calor, es igual a la masa por el calor específico por el delta de temperatura. Ojo con esto, ya aprendimos lo que era el delta de temperatura. Delta de temperatura es final menos inicial. Entonces, vamos a dejarlo así directamente porque sabemos que todo esto es Q. ¿Ya? Q es igual a eso. Vamos a poner un poquito más arriba. Masa por calor específico por delta de temperatura. Y decimos, la masa, ¿cuánta masa es? 400 gramos. 400 gramos. Por calor específico, ¿cuánto es? Acá no lo están dando, literalmente no lo dicen. 0,12. 0,12. Y acá, calorías partido por gramo por grado Celsius. Por, ojo con esto, el delta de temperatura. ¿Qué era el delta de temperatura? Lo voy a poner acá arribita. Delta de temperatura era temperatura final menos la temperatura inicial. Entonces, si se dan cuenta, acá está diciendo que este cuerpo, el acero en este caso, pasan de 20 a 80. ¿Cuánto sería la temperatura final? Perdón, dije de 20 a 80, de 20 a 100, perdón. Pensé de inmediato en el resultado. Sería, la temperatura final dice que va a llegar a 100. ¿Y cuál era la inicial? Empezó con 20. Entonces, ¿cuánto es 100 menos 20? Ahí está, por eso lo había dicho, 80. 80 grados Celsius. ¿Ya? Te lo está diciendo literalmente. Pasan de 20 a 100, o sea, 100 es la final, 20 es la inicial, nos da 80. Entonces lo pongo acá. 80 grados Celsius.
Luego podemos de inmediato simplificar las unidades de medida. Esos gramos se me van con estos gramos. Estos grados Celsius se me van con estos grados Celsius. Y ya, genial, porque estamos hablando que necesitamos saber el calor, ¿ya? Pero, obviamente, ¿qué tenemos acá? Caloría. Está bien, calor con caloría, perfecto. Caloría es la unidad de medida del calor. Ahora, ¿qué nos queda? Matemáticas. Ojalá que estén bien para las matemáticas acá. Yo, por ejemplo, veo acá y puedo hacer un truquito. No sé si lo pueden percibir igual que yo, este truquito, que es algo netamente matemático. Pero, por ejemplo, acá estamos hablando de un número decimal, 0,12. Y uno dice, oh, qué lata 0,12. Yo podría transformar este número decimal en una fracción. No sé si se acuerdan de eso. 0,12 lo puedo transformar en una fracción. ¿Cómo? La coma que está acá la puedo mover 2 espacios a la derecha, 1, 2, y eso me quedaría 12 partido por, en este caso, como lo moví 2 espacios, se ponen 2 ceros, en este caso con la unidad. 12 partido por 100. 1, 2, agrego un 1. Ya, no sé si recuerdan eso, muy importante, tienen que saberlo, ya para matemáticas, es algo fundamental. Entonces, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué transformé este decimal que es 0,2 en fracción? Lo transformé porque me sirve. Cuando yo ahora solamente con números tengo 400 por 12 partido por 100, que es lo mismo, ¿cierto? Por 80, yo lo que puedo hacer acá, ojo que ahí tenía la unidad de medida que eran las calorías, que es lo único que no había simplificado, lo que puedo hacer acá es decir, ah, mira, como se están multiplicando, yo puedo sacar este 0 con este 0 y este 0 con este 0, y lo puedo simplificar. ¿Ya? Entonces, es una forma muy didáctica, a lo mejor esto podrían haberlo hecho mental, pero lo veo así como para que se vea un poquito más clarito. Entonces me queda finalmente 4 por 12 por 80 calorías. Luego, 4 por 12 serían 48 por 80. ¿Cómo van las matemáticas ahí? 48 por 80. Veámoslo acá, rapidito, a ver, hacerlo por acá arribita. 48 por 8, nos vamos a reservar el 0. ¿Ya? 48 por 8. 8 por 8, 64. 8 por 4, 32. Más 6, 38. Listo. Y nos habíamos reservado un 0. Entonces lo ponemos acá, lo ponemos acá, da lo mismo. Y ahí llegamos al resultado final. Sería 3840 calorías. Alternativa correcta. Lo estamos viendo ahí. Vamos a ver si avanzamos por acá. Letra A. ¿Ok? Si se dan cuenta acá, lo más, comillas, difícil eran las matemáticas realmente, porque lo que era en términos de número era llegar y reemplazar. Es la fórmula. ¿Ya? Era como todo muy explícito. Ojo con eso, muy importante. Muy bien, ahí te leí, Mati, efectivamente. Pasar la fracción, simplificar con el 400 en este caso es una estrategia. ¿Ya? De repente yo les recomiendo mucho que toda esta parte matemática ojalá sea mucho más rápida. Yo lo hago lentito acá para también quienes van a ver la grabación, el video después y todo, entiendan que hay distintas opciones que pueden ser un poquito más sencillas. Pero si uno piensa en la PAES como tal, la idea es que ojalá todo sea como ¡pum! Rápido. Sobre todo estos cálculos de este tipo. ¿Ya? Yo voy paso a paso acá, obviamente, para que quede más clarito. ¿Ya? Pero la idea es que sea muy rápido. Ojalá. Estamos en una prueba contra el tiempo. No hay que olvidarse de eso. Bueno, entonces, habiendo visto esta parte, nos vamos a quedar justamente en otro concepto bien interesante que se lo había comentado, que es el equilibrio térmico. ¿Qué significa esto? Significa que cuando tenemos cuerpos con distinta cantidad de calor y como consecuencia quizás distinta temperatura, esto va a tratar de mantenerse en un equilibrio. ¿Ya? Así de simple. El calor se transfiere. Eso es lo que tienen que saber, obviamente. ¿Ya? Por eso cuando tenemos calor nos refrescamos. ¿Cierto? Cuando tenemos frío nos abrigamos para que el calor ojalá no se vaya de nuestro cuerpo. Entonces, al fin y al cabo, el equilibrio térmico resulta justamente por este flujo de calor que existe entre dos cuerpos. Pero ahora bien, hay un concepto bien interesante que quiero enseñarles que es súper sencillito, ¿ya? Es fácil de entender y lo bueno de muchas de estas cosas físicas es que tienen sentido lógico, entonces como que ya, fácil, no es tan difícil. Y se llama la famosa ley de enfriamiento de Newton. ¿Ya? Se dice de enfriamiento, pero también podría referirse al calentamiento. ¿Ya? Ojo con eso, cuando tú calientas o enfrías un cuerpo. Esto tiene que ver con definitiva que directamente la velocidad del cambio de temperatura, ya como tal, o en este caso de la transferencia, para ser más exacto, la velocidad de la transferencia de calor no va a ser igual, ¿ya? Si es que la variación de temperatura es muy grande o muy chiquitita. ¿A qué me refiero con esto?
Si ustedes están un día, por ejemplo, comiéndose un heladito, como este que está ahí medio derretido, muy rico, y en el día hace calor, obviamente. Pensemos que el helado lo refrigeran, está refrigerado, pero pongamos que, no sé, hay 15 grados Celsius. ¿Ya? Ahora, imagínense que tienen en otro contexto el mismo helado, la misma cantidad de helado y todo, pero en vez de ser 15, hacen 35 grados Celsius. Ojo con eso. Y la pregunta intuitiva es, ¿creen ustedes que se va a derretir más rápido a 35 grados Celsius o se va a derretir más lento? ¿Qué les dice la lógica? La lógica dice que si hay más temperatura va a ser más rápido, obviamente. Pero ojo, esto incluso ocurre no solamente si es que en el ambiente continúan los 35 grados, sino que imaginemos que a lo mejor sucesivamente va bajando también la temperatura del ambiente. Independientemente de eso, a una mayor diferencia de temperatura hay una transferencia de calor mucho más rápida. ¿Ya? Ese es un poco el concepto que hay detrás de esto y tiene sentido lógico. ¿Ya? Entonces, para esto, justamente tiene que ver justamente que hay que comprender el cuerpo, independientemente de la temperatura a la cual está o el calor que tiene, si es más la diferencia, se va a enfriar o se va a calentar más rápido. Ese es el concepto básico. Y acá, esta sería como un ejemplo en base a un gráfico. Piensen lo siguiente, tenemos esta tablita en el eje X, el tiempo en segundos, y en el eje Y, la temperatura. Entonces imaginemos acá que clasificamos esta como la temperatura ambiente. O sea que acá hay aproximadamente 25 grados Celsius. ¿Ya? Entonces, fíjense el detalle. Cuando nosotros tenemos un cuerpo muy caliente a 25 grados Celsius, acá, pongamos que estamos acá, la diferencia de temperatura en el tiempo, fíjense que este es el tiempo, vamos a imaginarlo para allá, al principio, como es tanta la diferencia, esto está demasiado caliente, pongamos que está agua hirviendo, 100 grados Celsius. Si yo pienso que pasan, por ejemplo, 200 segundos, como está acá, miren la cantidad en estos 200 segundos, lo voy a anotar acá, 200 segundos. Esta sería la cantidad que baja la temperatura del cuerpo en 200 segundos. ¿Ya? Ahora, esto significa que estaba caliente, en este caso estaba a 100 grados Celsius. Pero ¿qué pasa si yo ahora, ojo con esto, pensamos en una sopa, por ejemplo, una sopa que está a 100 grados Celsius, en 200 segundos baja todo esto. Pongamos que baje ahí, no sé, a 70 grados Celsius, bajó 30 de una. Pero ¿qué pasa si esa misma sopita no la sirvo a 100 grados Celsius, sino que la sirvo a, por ejemplo, 30, a 30 grados Celsius? ¿Se dan cuenta que esta parte de la línea, de la curva, está mucho más chiquitita? Por lo tanto, acá la diferencia de temperatura en el mismo tiempo, de 25 a 30, ¿cuánto sería? 5 grados Celsius. Versus al principio, cuando estaba muy caliente, en el mismo tiempo, directamente perdió mucho calor. Esa es la idea de esto. Pasa exactamente como lo decía con el helado que se derrite. Así como en el calentamiento o enfriamiento, pasa lo contrario, que sería lo que está acá. ¿Ya? Si tenemos un cuerpo que está muy helado, al principio se va a calentar muy rápido. Y después va a ser un poquito más achatado, ¿no? Va a ser un poquito más lentito. ¿Ya? Eso es un tema súper intuitivo. Si de repente les aparece una pregunta en la PAE respecto a este tema, traten de ser súper lógico, acordarse del helado, acordarse de la sopita caliente. ¿Ya? Cuando está, obviamente, muy caliente, va a ser mucho más rápido que se enfríe versus cuando está tibio. ¿Ya? Ojo con eso. O a llegar a una temperatura base. Es un poquito esa la idea. ¿Vale? Es un concepto muy cualitativo, muy, muy cualitativo. Entonces, en base, cuando tenemos dos cuerpos que se están conectando y tienen distinta temperatura o distinta cantidad de calor, es inevitable que haya un flujo de calor. ¿Ya? Y justamente esto se resuelve en un concepto que se llama el principio calorimétrico de mezclas, que tiene que ver con que en algún momento se tiene que llegar a un equilibrio. Si yo tengo un cuerpo, por ejemplo, un vaso de agua a 100 grados, agua hirviendo a 100 grados, y tengo otro vaso de agua a tan solo 5 grados, por ejemplo, si yo los mezclo, obviamente la temperatura va a cambiar. Va a haber quizás una especie de promedio, pero ojo que ese promedio no es llegar y buscar la mitad, porque no es lo mismo agregar, por ejemplo, 1 litro de agua hirviendo y agregarlo con 20 litros de agua helada. Obviamente, como son 20 litros de agua helada,
no me va a quedar muy caliente la mezcla final, ¿cierto? Entonces depende de muchas cositas, depende de la temperatura, depende de las masas y obviamente cuando estamos hablando de distintos materiales o compuestos, depende también del calor específico. Y es por eso que se ocupa estas formulitas que están acá. Y algo muy importante, muy, muy importante. Normalmente se considera, lo voy a poner acá como en rojito, un cuerpo A y un cuerpo B. O sea, alguien que está dando calor, el que está más caliente obviamente entrega calor y el que está más frío recibe calor, obviamente. Pero resulta que siempre va a coincidir que el calor que yo estoy cediendo es el mismo que el otro cuerpo está absorbiendo. Cuando uno hace esa relación, uno dice que, ok, si yo sumo el calor cedido más el absorbido, siempre me va a dar 0. Siempre. ¿Por qué uno podría pensar eso al fin y al cabo? Porque claro, el calor cedido se está perdiendo. Por ejemplo, imagínate que el cuerpo A pierde 20 calorías. Por lo tanto, el cuerpo B gana 20 calorías. Uno es positivo, el otro es negativo. El que pierde, negativo la está perdiendo y el que gana, obviamente positivo la está ganando. En este caso, ¿cuánto es menos 20 más 20? 0. Es una equivalencia, punto. Esa es la lógica que hay detrás de esta formulita. ¿Ya? ¿Y qué pasa acá? Que este calor cedido y el absorbido, que es como algo lógico pensar que, claro, uno lo que cede, el otro lo que gana, etcétera, etcétera, se sigue cumpliendo lo que estábamos hablando antes con la fórmula del calor. Calor era la masa multiplicado por el calor específico multiplicado por el delta de temperatura o variación de temperatura, que es la final menos la inicial. Eso se sigue manteniendo. Entonces, al fin y al cabo, hay que recordar que esta fórmula se compone de lo que sería esta de acá. Y también esta de acá, que al fin y al cabo es la misma fórmula, pero en contexto distinto. Uno da y el otro recibe. Listo. ¿Ya? Ojo con eso. Tenemos esta parte y vamos a ver de inmediato el ejercicio. De inmediato. Dice, un recipiente de capacidad térmica despreciable contiene 100 gramos de agua. Vamos a hablar primero, un recipiente, ¿cierto? Contiene 100 gramos de agua. Vamos a ir anotando acá. Recipiente, vamos a poner 1. Tenemos 100 gramos de agua a una temperatura de 20 grados Celsius. Entonces tenemos 20 grados Celsius y ojo, si tenemos acá la masa, 100 gramos, la temperatura, 20 grados Celsius. Si estamos hablando obviamente de transferencia de calor, como lo estamos refiriendo ahora, hay que acordarse del calor específico. ¿Cuánto era el calor específico del agua? 1. Ya lo habíamos dicho, 1, a secas. ¿Ya? Ese es el numerito. Ahora, si al interior del recipiente se vierten 200, ahora vamos a ver el otro cuerpo, al fin y al cabo lo que está mezclándose. Parte número 2. La masa, ¿cuánto es acá? 200 gramos de qué cosa? De agua, genial. Tenemos también el calor específico 1. Y dice que este caso está a 80 grados Celsius. Temperatura igual a 80 grados Celsius. Después dice, luego de taparse no existe flujo de calor hacia o desde el exterior. O sea que lo único importante es lo que está acá. La temperatura final de la mezcla es. Entonces, mira, 100 gramos de agua a 20 grados Celsius, los mezclo con 200 gramos de agua, pero a 80 grados Celsius. Entonces, ¿cómo termina el final? ¿Cuál es la temperatura de la mezcla? Ojo con esto. ¿Cuál era la formulita que habíamos visto antes? Era que el calor absorbido más el calor cedido siempre iba a ser igual a 0. ¿Ya? Entonces pongamos que el calor absorbido, vamos a decir que es la parte del 1, esta de acá, y el cedido vamos a ver que es la parte 2, esta de acá. ¿Ya? ¿Por qué tiene sentido? Porque claro, este va a absorber porque solamente está a 20 grados y este va a ceder porque solamente está a 80, está más caliente que el otro. Entonces, empezamos a reemplazar. Esto es así de simple. Recuerden, sería M1 por C, calor específico 1, por el delta T de 1, más M2 por el C del 2, por el delta T del 2. Y eso sumado obviamente tiene que dar igual a 0. Y empezamos a reemplazar. Esto en física, por suerte, muchas veces llegar y reemplazar. Masa número 1, ¿cuánto era? 100 gramos. Vamos a poner acá, 100 gramos por el calor específico 1. Acá, bueno, tenemos igual la unidad de medida, me la voy a saltar por ahora. De hecho, para hacerlo, esto físicamente no es lo correcto.
ya obviamente hay que poner todas las unidades de medida, pero como estamos en la PAES, de repente igual, si estamos viendo que todo está en las unidades correspondientes, grados Celsius, gramo, ya en este caso, el calor específico como tal, están esas unidades de medida, por lo tanto ya, vamos a pillarlo por ahora, nos vamos a manejar solamente con los números. Entonces, masa 100, sabemos que son 100 gramos, pero por ahora vamos a poner 100. Por calor específico, 1. Por delta de temperatura, ¿qué era eso? Era, acá abrimos paréntesis, muy importante porque este es un resultado único. Sería la diferencia de la temperatura final, que es lo que nos están preguntando. ¿Cuál nos preguntan? Exactamente, es lo que nos preguntan, la temperatura final de la mezcla, menos la temperatura inicial de esto, de 1. ¿Cuánto era? 20. Menos 20, listo. Más masa del número 2, sería 200. Por calor específico, sigue siendo agua, por 1, por la diferencia de temperatura del número 2. ¿Cuánto es? Perdón, sería temperatura final, que no sabemos cuánto va a ser la final, menos la inicial. ¿A cuánto en este caso está en un principio? A 80. Y sabemos que todo esto tiene que ser igual a 0. Y ahora, ¿qué es lo importante? Reemplazar. Nada más que reemplazar. Ahora viene matemáticas. Se acabó la física. Vamos con puras matemáticas. En este caso, 100 por 1, 100. ¿Ya? Y podemos decirlo de inmediato. Vamos a borrar el 1 simplemente para que no nos moleste. 100. 200 por 1, 200. Lo vamos a borrar para que no nos moleste. Y ahora, obviamente, orden de operatoria que hay que hacer, multiplicar. S por S, S por S, porque tenemos un paréntesis. Luego sería este por este y este por este. ¿Ya? Y voy a poner, para que se note bien que hay multiplicaciones ahí. Entonces, 100 por TF, o temperatura final, 100 TF. 100 temperatura final. 100 por menos 20 sería menos 2000. ¿Cierto? Simplemente 1 por 2, 2 y agrego los 3 ceros. Listo. Más. Tenemos 200 por TF, 200 TF. Después, 200 por menos 80, hago parecido al proceso de antes, solamente los números solitos, 2 por 8, ojo, negativo, este es más por menos, menos. 2 por 8, 16. ¿Y cuántos ceros me dejé afuera? Del 200 eran 1, 2, y del 80 solamente 1. Entonces sería 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y eso es igual a 0. Reduzco términos semejantes. 100 TF más 200 TF, todo positivo, me queda 300 TF. TF, recuerden que es la temperatura final, ¿ya? Y luego, menos 2000 menos 16.000, me queda menos 18.000. Igual a 0. ¿Qué es lo que necesitamos calcular acá? Temperatura final. ¿Dónde está la incógnita? Acá. Entonces la tenemos que dejar solita, ecuación de primer grado. Estos menos 18.000 pasan al otro lado, positivos obviamente. 300 TF es igual a 18.000 positivos, porque antes estaban negativos, y estos 300 que están multiplicando pasan al otro lado, lo voy a poner acá abajito el tiro, dividiendo. ¿Qué se puede hacer acá? Se van los ceros de arriba con los de abajo. S con S, S con S, me queda 180 partido en 3. Y eso ya está facilito, ¿no? 6 por 3 es 18, por lo tanto en vez de 6 hay que agregarle un 0, sería 60. Y esa es la alternativa correcta. Temperatura final, 60 grados Celsius. ¿Se dan cuenta que esta cuestión es muy relevante, que tienen que saber matemáticas? Tienen que saber trabajar con operatoria básica, con ecuaciones de primer grado. ¿Ya? La parte física como que se va entendiendo, es seguir la fórmula. ¿Ya? Lo relevante para que les vaya bien y no se equivoquen es la parte matemática. Estamos en física. La física tiene mucha matemática. ¿Ya? Acá, ¿qué era lo importante acordarnos? Primero, lo que acabábamos de aprender, que el calor absorbido más el calor cedido daba 0, primer concepto, y luego acordándonos de un poquito antes, que cómo se calculaba el calor, se calculaba con la fórmula, la masa por el calor específico por el delta de temperatura. Y ya con esas dos cositas, que es la parte física, ahora ¿qué viene? Las matemáticas. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir avanzando entonces. Esta parte es como bien interesante que la puedan, obviamente, comprender bien. Y nos vamos a la parte final. Con esto terminamos. Cambios de fase.
No me voy a detener mucho acá, más que mencionarlo, porque es algo que deberían saber desde enseñanza básica, desde que son muy chiquititos, y tiene que ver justamente por saber lo que es un cambio de fase y cómo se llama, cuál es el nombre. Por ejemplo, que de sólido a líquido es fusión, de líquido a gaseoso es vaporización. Cuando nos saltamos los pasos entre medios se le llama sublimación, por ejemplo, de sólido a gaseoso, sublimar, o al revés, lo que se llama sublimación inversa o reversa, que sería de gaseoso a líquido. Bueno, etcétera, etcétera. Esto es netamente memorización, ¿ya? Algo que aprendemos de que somos muy niños realmente. Pero para la física de la PAES hay que darle contexto, porque estamos hablando de calor, de energía, de temperatura. Entonces tenemos que entender en la realidad qué es lo que ocurre cuando un cuerpo cambia de fase. Y es lo último que vamos a ver hoy día, ¿ya? Independientemente de lo que está acá. Que ojo, que esto hay que sabérselo de memoria sí o sí. Sí o sí. Esto es muy, muy relevante porque puede ser importante. Ya, puede llegar a serlo. Y bueno, tenemos ejemplo acá un poquito más práctico, ¿cierto? De ebullición, de líquido a gaseoso, un poquito de vaporización lo mismo, ya con la diferencia que ebullición se sabe que es un contexto que es a 100 grados Celsius, etcétera, etcétera. La evaporación no necesariamente va a ser a 100 grados Celsius. Eso es interesante porque tiene que ver también con la presión atmosférica, tiene que ver justamente por lo que ocurre en la superficie, ¿ya? Ahí vamos a hablar un poquito de eso igual. Condensación, ¿cierto? De gas a líquido, sublimación, en este caso lo muestran de sólido a gas, fusión de un sólido a líquido, bueno, solidificación al revés, de líquido a sólido. ¿Ya? Ejemplos más prácticos que a lo mejor han visto un montón de veces en el colegio. Pero esto es lo que quiero que aprendamos ahora y con esto vamos a terminar. Las leyes del cambio de fase y sobre todo una pequeña formulita que se llama el calor latente del cambio de fase. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que quiero que aprendamos acá? Cuando un cuerpo cambia de fase, cuando cierta cantidad de un cuerpo cambia de fase, ocurren ciertas condiciones, ya que esas hay que sabérselas muy bien. Es un contexto. ¿Ya? Y es lo que vamos a estar revisando. Son cuatro pasos que tenemos que saber. El segundo paso involucra una formulita, que es la última que vamos a aprender hoy día, pero es chiquitita, no es para nada tan difícil. La primera, ojo con esto, que cuando nosotros, esto es identificar, cuando tú tienes un cuerpo o un material que cambia de fase en una determinada temperatura, a esa temperatura le vamos a poner un nombre especial. Le vamos a llamar el punto crítico. ¿Ya? Si yo les preguntara, ¿cuáles son los puntos críticos del agua? Ah, súper fácil, pues. El agua, tenemos dos puntos críticos que yo puedo llegar y sacarlos, que sería 0 grados Celsius y 100 grados Celsius. Fácil, ¿o no? Esos son los dos puntos críticos del agua. ¿Se entiende? Eso. Obviamente, otro tipo de material tienen otros puntos críticos o temperaturas críticas, ¿ya? Pero el del agua, acuérdense del agua porque es más fácil, ¿ya? Ese tiene que ser su referencia, ¿ya? Dos puntos, 0, 100. Obviamente 0, líquido, perdón, sólido a líquido, y luego el 100, líquido a gas. ¿Ok? Eso. Estamos bien, ¿no? Súper sencillito. Es un nombre que le estamos poniendo cuando un material o un cuerpo cambia de fase. Ese es el punto crítico, temperatura crítica. Siguiente punto, es el primero. Segundo, vamos a entrar ahora sí a lo que se llama el calor latente de cambio de fase. ¿Ya? Calor latente de cambio de fase, ojo con esto, es la cantidad, esto pareció cuando hablamos un poco de capacidad calórica, o bueno, en este caso más calor específico, pero es la cantidad de calor que necesita un cuerpo para cambiar de fase. Pero ojo, esto tiene que ser también por unidad de masa. Por eso acá, abajito, está la letra M. ¿Cuánto calor, en este caso, tendría que agregarle a cierta cantidad de digamos, cuánto calor hay que agregarle para cambiar en 1 gramo, ¿ya? A ese material de fase? Por ejemplo, si yo tengo un vaso con agua, imaginemos ahí tengo un vaso con agua, en este caso parece sangre porque es rojo, pero no importa, tengo un vaso con agua, ¿cuánto calor necesito para quizás este vaso con agua, 1 gramo de esa agua se transforme en gas? ¿Ya? A eso se refiere también que es por unidad de masa. Pero esto, ojo, muy importante. ¿Se acuerdan que antes hablábamos de cantidad de calor para subir en 1 gramo perdón, en 1 grado la temperatura? Lo que estábamos viendo antes. Cantidad de calor por unidad de masa para subir al menos en 1 grado la temperatura. Acá no estamos hablando de temperatura, estamos hablando de cambio de fase. Muy importante. ¿Ya? Tiene que ver por cuándo cambia, cuánto se transforma. Por ejemplo, no sé, de líquido a gas.
¿Ya? ¿Qué ocurre acá? Y esto es súper interesante y tienen que tenerlo muy, muy, muy en cuenta. Ocurre que en el punto crítico, o sea, cuando si estamos hablando del agua que está a 0, o en este caso a 100, vamos a imaginar esto, en la tetera. Tenemos acá un vasito de agua que está, lo estamos calentando, ¿ya? Y vamos a imaginar que esto llegó a los 100 grados Celsius. Lo lógico, obviamente lo primero lógico, estamos hablando de cambio de fase, es que en la medida de que calentamos el agua se va a ir evaporando. Obviamente se va a perder masa hasta que después no queda nada, ¿cierto? Se evapora todo el agua. Pero lo interesante es que si ustedes ponen un termómetro todo el rato que esto se está calentando, el agua no va a subir nunca de temperatura. Nunca van a tener agua a 101 grados Celsius. Y esto es súper importante, porque los puntos críticos es una temperatura fija. Yo pongo calor, todo el rato pongo calor, 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 pero ya no estoy poniendo calor para aumentar la temperatura, sino que en los puntos críticos uno pone calor solamente con el objetivo de cambiar la fase de ese material o de esa sustancia. Ahora, si yo, por ejemplo, si fuera al revés, tengo hielo acá. Voy a poner varios, imaginemos que tengo varios cubos de hielo. Y hay nieve, voy a poner nieve. Estoy a 0 grados Celsius. Cuando yo, obviamente, empiece a calentar este hielo o esta nieve que está a 0 grados Celsius, se va a transformar en líquido, en agua, ¿cierto? Pero resulta que en esta mezcla de nieve con agua, etcétera, etcétera, realmente la temperatura no va a subir nunca, a no ser que todo el hielo se transforme en agua. Cuando ya esto es agua y sigo poniendo más calor, ahí ya sube de nuevo la temperatura. ¿Qué significa eso? Que obviamente logré ya el cambio de fase total. ¿Ya? Interesante e importante. Y lo último, obviamente, que esto también puede ser como revertido completamente. Ya si tengo un calor latente, o sea, una cantidad de calor que necesito para poder pasar, por ejemplo, de líquido a gas, necesitaría sacar de ese líquido la misma cantidad de calor, sacarlo ahora, para que vuelva a ser todo ese gas líquido. ¿Ya? Ese es el sentido. Es la misma cantidad, es reversible. Lo mismo, si tú tienes un hielo, ¿ya? Tú que agregas para transformarlo en líquido, obviamente, después le tienes que sacar energía a ese líquido, tiene que ser exactamente la misma cantidad que agregaste antes para volver a ser completamente hielo. Es eso. ¿Ya? Esos son los 4 conceptos que tienen que acordarse. Vamos a ver un ejercicio, terminamos. Fíjense bien. Último ejercicio y con esto terminamos la clase. Esto es más fácil de lo que parece. Un trozo de azufre, tenemos que son 200 gramos, ¿ya? Que se encuentra a una temperatura inicial de 119 grados Celsius. Ya, vamos a poner acá. Masa 200. Temperatura inicial de 119 grados Celsius. ¿Ya? Y dicen, se le está suministrando 650 calorías. Ah, perfecto. Entonces le voy a poner una cierta cantidad de calor, que son 650 calorías. ¿Ok? Listo. Esos son los datos iniciales. Luego, considerando que el calor latente de fusión de azufre es 13 calorías por gramos, ¿qué significa esto? Recuerden la definición. Significa que yo cada 13 calorías voy a transformar en este caso, calor latente de fusión. ¿Recuerden cómo era la fusión? ¿Se acuerdan cuál es o no? En este caso, sólido a líquido. ¿Ya? No existe la derretición, es fusión. ¿Ya? Voy a transformar de sólido a líquido 1 gramo. Para poder transformar 1 gramo, ¿cuántas calorías necesito? 13. Por eso hablábamos del calor por unidad de masa. Entonces son 13 calorías por 1 gramo. ¿Ya? Eso significa este dato de acá, que el calor latente de fusión es que necesitamos 13 calorías para transformar 1 gramo de esa masa, digamos, de ese total de material que hay. Entonces, dice, y que su temperatura crítica de fusión es 119. Miren el dato bacán que nos dieron acá. Te dijeron que está a 119 y después te están diciendo que es la temperatura crítica de fusión. O sea que acá, independientemente, si está en el punto crítico, por más calor que le pongas, no va a subir la temperatura. En el punto crítico, ¿qué es lo que nos importa? El cambio de fase, nada más. ¿Ya? Entonces, la pregunta,
¿cuál es la cantidad de masa que se logra fundir? Eso te lo da esto de acá. Si te están diciendo que el calor latente del azufre es 13 calorías por gramo, uno puede hacer una regla de 3. O sea, 13 con 13 calorías que yo agregue, se va a fundir 1 gramo de esa masa. Total, que son 200, ¿cierto? Ahora, ¿cuántas calorías estoy agregando? Suministran 650. O sea, si yo ahora, en vez de 13, yo suministro 650 calorías, ¿cuántos gramos lograré fundir? X gramos. ¿Ya? Tenemos una fórmula, regla de 3. Esto se multiplica cruzado, acordándose un poquito de la regla de 3, quedaría X por 13 igual a 650 por 1, que lo pongo nomás, no importa, por 1. Ese 13 que está multiplicando pasa dividiendo. A ver acá, X es igual a 650 por 13. Y si uno hace el cálculo, matemáticas nuevamente acá, pongo acá 650 dividido en 13. Veamos acá. 13 por cuánto me da 65, en primera instancia, a ver, si fuera por, pensando en el 10, por ejemplo, si fuera en el 10. 10 por 5 me da 50, ¿cierto? Entonces, si ahora 13 por 5, ¿cuánto me daría? Creo que me da 65, ¿no? 13 por 5. 5 por 3, 15. 5 por 1, 5 y 1, 6. Exacto, es 5. Entonces, 13 por 5 me da 65. Se baja el 0. Obviamente, 0 acá. Ahí. 0 acá. Estamos listos. Sería 50. Alternativa, letra B. Era simplemente una regla de 3, en el cual lo único que había que acordarse acá era la definición del calor latente. ¿Qué significaba? Si es 13 calorías partido por gramo, que claro, que si yo agrego 13 calorías, se logra fundir 1 gramo de esa sustancia. Entonces, si te están diciendo que suministraron 650 y no 13, obviamente se van a haber fundido más. ¿Cuánto más? En este caso, 50. ¿Vale? Matemáticas, muy importante, lo hemos visto ya. Muy, muy, muy importante saber matemáticas para poder trabajar con esto. Y estamos completamente listos. Recuerden, el video va a quedar arribita. Ya vamos a subir la clase también para que puedan, si en caso que tengan dudas, van a poder rehacer todos estos ejercicios, pero lo importante es que se vaya entendiendo. ¿Vale? Vamos a cerrar acá entonces.